Todo comienza la noche del 4 de febrero de 1974. En Berkeley, un departamento tranquilo se convirtió en escenario de pesadilla. Gritos, golpes, disparos que rompían el silencio de la ciudad. Nadie sabía que aquel momento cambiaría la historia de Estados Unidos para siempre. Patricia Hearst tenía 19 años, estudiante universitaria, nieta de un magnate, rica, privilegiada, intocable, o al menos eso creía, pero esa noche el privilegio no la salvaría. Dos hombres irrumpieron, la arrastraron, la golpearon, la lanzaron al baúl de un Chevrolet robado. El mundo exterior desapareció en segundos, y mientras las sirenas empezaban a sonar a lo lejos, unas preguntas retumbaron en la conciencia de todo un país. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué gritaban patria, muerte o libertad? Y la pregunta que nadie a día de hoy ha respondido: ¿Patty Hearst tenía síndrome de Estocolmo o en realidad solo era una revolucionaria izquierdista? Prepárate, porque lo que sigue es un relato de manipulación, miedo y poder que desafiará todo lo que creías saber sobre la inocencia y la culpa. Todo comienza con Patricia Campbell Hearst. Tenía 19 años, estudiaba en Berkeley, vivía como cualquier universitaria en apariencia, pero su apellido no era cualquiera, era la nieta de William Randolph Hearst, el magnate que construyó uno de los imperios mediáticos más poderosos de Estados Unidos. Su nombre estaba ligado a periódicos, influencia política y millones de dólares. Patty no era conocida por lo que hacía, sino por lo que representaba. No era una joven común, era un símbolo. En plena década de los 70, en una América fracturada por la guerra de Vietnam, el radicalismo y la desconfianza hacia el poder, su apellido era casi una provocación. Encarnaba riqueza, privilegio, sistema. Detrás del plan estaba Donald DeFries, alias Zinke, líder autoproclamado del Symbionese Liberation Army, una organización de izquierda que buscaba destruir el capitalismo. Un exconvicto radicalizado que no buscaba fama, buscaba provocar una guerra contra el sistema capitalista estadounidense. El Symbionese Liberation Army era pequeño pero ambicioso. Creían que el país estaba dominado por el poder corporativo y mediático, y para sacudirlo necesitaban algo más que un discurso, necesitaban un símbolo. Por eso pusieron la mira en Patty. Secuestrar a una Hearst significaría golpear el corazón del poder mediático, significaría humillar a una de las familias más influyentes del país, significaría demostrar que el dinero y el apellido no pueden proteger a nadie. Patty no sería solo una rehén, sería una moneda de cambio. El plan contempla obligar a su padre a financiar $2 millones en alimentos para los pobres de California. No lo presentarían como rescate, sino como orden revolucionaria. La idea es forzar al poder económico a obedecer públicamente. También considerarían usarla para negociar la liberación de miembros del grupo encarcelados. Cada comunicado estaría diseñado para controlar la narrativa, cada exigencia pensada para humillar al sistema frente a todo el país. En la mente de DeFries, Patty no es una estudiante universitaria, es el detonador perfecto, y el plan está a punto de ponerse en marcha. A las 9 de la noche del 4 de febrero de 1974 en Berkeley, dentro del departamento, la rutina universitaria transcurre normal, hasta que la puerta estalla. Dos hombres con pasamontañas irrumpen armados. No hay advertencias largas, solo violencia directa. Cuando encontraron a Patty, la empujaron contra el suelo, la golpearon, la sujetaron con fuerza mientras ella intenta gritar, pero rápidamente le cubrieron la boca mientras la inmovilizaban. Todo ocurrió en segundos. La arrastraron por el pasillo mientras los vecinos apenas comienzan a reaccionar. Afuera, un Chevrolet robado esperaba con el motor encendido, listo para huir. La sacaron del edificio a la fuerza y casi sin detenerse,
la lanzan dentro del baúl del vehículo. La violencia fue tal que el baúl retumbó por la fuerza aplicada al cerrarlo. Luego, dispararon para romper el silencio del vecindario. No buscan precisión, buscan pánico y notoriedad de unos de los apartamentos cercanos. Alguien gritó: que alguien llame a la policía. Durante los primeros minutos, nadie sabía qué estaba pasando, a quién se habían llevado. Mientras tanto, el Chevrolet se perdía entre las calles oscuras antes de que la primera patrulla aparezca. Cuando las autoridades finalmente invaden el barrio, solo quedó la puerta destrozada y vecinos temblando, en shock. Las autoridades para las búsquedas de pistas llegaron con perros, helicópteros, para sobrevolar la zona, iluminando techos y patios. Horas después, se confirmó Patty fue secuestrada en cuestión de minutos y nadie sabe quién lo hizo. La heredera de uno de los apellidos más poderosos de Estados Unidos ha sido arrancada de su hogar y tragada por la oscuridad. Cuando el país comenzó a entender lo que pasó, Patty estaba encerrada en un espacio sin luz, escuchando solo el motor de un Chevrolet robado y su propia respiración acelerada. La pesadilla acababa de comenzar. Lo que siguió no fue un cautiverio común, fue una demolición lenta. Patty desapareció del mundo exterior y fue trasladada a un escondite desconocido, sin ventanas, sin referencias, sin saber en qué ciudad estaba ni si seguía en la misma. La aislaron por completo, pasó días sin luz natural, con frío y hambre, encerrada en espacios tan reducidos que apenas podía moverse. A veces la mantenían dentro de un armario oscuro, amordazada, con los ojos vendados. Mientras tanto, la violencia era constante, alternando silencio absoluto con amenazas, golpes e intimidación. Según declararía después, también sufrió abusos sexuales, cada acto calculado para someterla, pero no todo era físico. Su mente también estaba bajo presión. Le repetían consignas revolucionarias una y otra vez, discursos contra el capitalismo, contra su familia, contra el sistema que la creó. Analizaban cada gesto, cada silencio, corrigiéndola, obligándola a leer textos ideológicos y confrontándola con su apellido como si fuera una culpa. No buscaban solo retenerla, buscaban reconstruirla. Las semanas se convirtieron en casi 2 meses. Afuera, el país esperaba señales mientras Patty vivía en un estado constante de miedo y confusión. Y entonces, el 3 de abril ocurrió algo inesperado. Una grabación llegó a los medios. La voz era la de Patty, pero no sonaba como la joven universitaria secuestrada. Su tono era firme y controlado. Anunció que se había unido voluntariamente al Symbionese Liberation Army. Dijo que ya no era Patty Hearst, que ahora se llamaba Tanya, en honor a una guerrillera revolucionaria, y cerró el mensaje con una consigna en español sobre lucha, muerte y victoria. El país quedó paralizado. Todos se preguntaban si era convicción o supervivencia, ideología o trauma, y nació la pregunta que dividiría a Estados Unidos: ¿la habían transformado o la habían quebrado? El 13 de abril de 1974, el Banco Hibernia en San Francisco parecía un lugar normal hasta que estalló el caos. Un comando del Symbionese Liberation Army irrumpió sin aviso. Las puertas fueron derribadas, los gritos llenaron el vestíbulo y el aire se cortó con el olor a pólvora. Patty Hearst apareció vestida con uniforme militar, con un fusil de asalto en las manos. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si llevara días ensayando cada gesto. Los atracadores se movían a su alrededor recogiendo dinero. Los clientes huían o caían heridos por los disparos. El banco se transformó en un escenario de miedo absoluto. Las cámaras de seguridad registraron cada instante. Patty, la heredera desaparecida, ahora con mirada firme, empuñando un arma mientras el mundo observaba desde la distancia. Detrás de ella,
ondeaba la bandera del Symbionese Liberation Army, la famosa cobra de 7 cabezas que representaba la ideología izquierdista, un emblema que convertía a la joven universitaria en un símbolo viviente del grupo. Minutos después, la fotografía recorrió el país. El rostro de Patty, con uniforme de combate y fusil en mano, se volvió viral. La Fiscalía de California reaccionó de inmediato reclasificando el caso. La nieta millonaria pasó de ser víctima a ser acusada públicamente como delincuente. Carteles de "Se busca" aparecieron en las calles y de repente, quien había sido secuestrada semanas atrás, ahora era la cara del caos. El público no tardó en cambiar su percepción. Los medios la retrataron como criminal peligrosa. Las autoridades la buscaban como terrorista. La línea entre víctima y cómplice se borró por completo. Patty Hearst había dejado de ser solo la joven universitaria secuestrada. Se había convertido en el rostro activo de la propaganda del Symbionese Liberation Army, y su transformación se volvió imposible de ignorar. El desenlace violento llegó rápido. El 17 de mayo de 1974, la policía rodeó una casa en Compton, donde se ocultaban varios miembros del Symbionese Liberation Army. Durante horas se escucharon disparos, el fuego creció, consumiendo la estructura, y cuando los bomberos lograron controlar las llamas, encontraron 6 cuerpos carbonizados. Casi la mitad de la célula armada había muerto en la masacre. El grupo quedó diezmado y desorganizado, perdido entre el caos y la muerte de sus propios miembros. Mientras tanto, Patty Hearst continuaba prófuga, moviéndose con sigilo y sobreviviendo junto a varios cómplices con pequeños robos, evitando la captura, cambiando de escondite y de identidad. Su suerte cambió el 18 de septiembre de 1975, cuando agentes del FBI la encontraron en San Francisco. Rodeada, sin escapatoria, la joven millonaria fue filmada mientras levantaba las manos esposadas ante las cámaras de televisión. La imagen se volvió icónica, la heredera de un imperio financiero, ahora prisionera, frente al público que seguía su historia desde hacía más de un año. El rápido desplome del Symbionese Liberation Army y la recaptura de Patty cerraron aquel capítulo terrorífico, pero dejaron abiertas preguntas que nadie podía ignorar. ¿Hasta qué punto era responsable de los crímenes del grupo y hasta qué punto había sido, como tantos sospechaban, otra víctima atrapada en la maquinaria de la violencia y la propaganda? El 20 de marzo de 1976 comenzó el juicio que mantuvo al país en vilo, mientras la fiscalía acusaba a la joven Patty Hearst de haber participado voluntariamente en los asaltos armados del Symbionese Liberation Army. La joven, que había desaparecido casi 2 años antes, ya no era solo una heredera perdida, sino una mujer señalada por la ley como criminal activa. La defensa se aferró a la historia de su cautiverio. Explicaron que Patty había sido víctima de un lavado de cerebro, que el miedo, la violencia y la manipulación psicológica habían transformado su voluntad. Mencionaron el síndrome de Estocolmo, tratando de mostrar que su aparente lealtad al Symbionese Liberation Army no era ideológica, sino producto de supervivencia extrema. Al final, el jurado no aceptó las atenuantes psicológicas. Patty fue declarada culpable de robo a mano armada en el Banco Hibernia y condenada inicialmente a 35 años de prisión. La sentencia fue recibida con asombro y debate. ¿La condena era justa o era síndrome de Estocolmo? Sin embargo, la historia no terminó ahí. El presidente Jimmy Carter conmutó su pena, permitiéndole salir tras 22 meses en prisión. Años después, en 2001, el presidente Bill Clinton le otorgó el indulto completo, cerrando formalmente el capítulo legal de su caso. A lo largo de todo el proceso, el país siguió dividido. Para algunos, Patty Hearst se había convertido en un ejemplo de criminal fanática que eligió su camino. Para
otros, era una joven que había sobrevivido a un trauma extremo, atrapada en un juego que jamás pidió jugar. El caso de Patty Hearst sigue siendo uno de los episodios más complejos y fascinantes de la historia criminal de Estados Unidos. Una joven heredera que pasó de víctima a símbolo de un grupo armado que desafió al sistema y que hizo que todo un país cuestionara los límites entre coerción, ideología y supervivencia. Su historia nos recuerda que la línea entre inocencia y culpa puede volverse borrosa y que a veces la realidad es más extraña y aterradora que la ficción. Si crees que esto es increíble, espera a conocer la historia de Edward Snowden, el espía que reveló secretos que cambiaron la historia reciente. Al descubrir el alcance de la vigilancia gubernamental, dejó al mundo una pregunta que sigue sin respuesta. ¿El gobierno realmente dejó de vigilarnos o simplemente aprendió a esconderse mejor?